paz del Señor. Saludamos a todos los hermanos. Una vez más, estamos aquí para poder juntos estudiar la lección de nuestra revista, ahora la lección número 11. Queremos decir a los hermanos que puedan compartir la programación, esa lección, con sus contactos para que pueda llegar a más hermanos y así todos juntos podamos aprender. Antes que nada, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios pueda dirigirnos en ese momento, que todo sea para la gloria y para la honra de su nombre. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por permitirnos, Señor, estar una vez más en este lugar para poder estudiar tu palabra y también esta lección, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos des entendimiento ahora de tu palabra, cada versículo que estaremos leyendo y también de esa lección, Señor, que estaremos estudiando. Bendice cada hermano, cada hermana que está asistiendo, aquellos que van a asistir, que van a ver esta escuela bíblica. Dios, que tu Espíritu Santo pueda iluminar su corazón, su mente, Señor. Te damos gracias, sea hecho tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar entonces, hermanos. Vamos a leer nuestro versículo base para esa lección. Gálatas capítulo 4, verso 19, dice así. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este versículo bíblico, hermanos, esta palabra que el apóstol Pablo habló a los hermanos, a los Gálatas, este versículo muestra que hasta que Cristo sea formado hay un proceso. Entonces, aquí está hablando de una vida espiritual que existe o que tiene que existir en la vida de cada creyente. Está hablando de una naturaleza nueva. Entonces, este proceso, en algunas veces, demora para que, como el apóstol Pablo dice, para que Cristo nazca en una persona, o mejor, para que Cristo sea formado en una persona. Para que Cristo sea formado en la vida de un creyente, este proceso, en algunos casos, él demora un tiempo. Lo ideal es que cuando una persona ella reciba a Cristo y ella entonces comience a su camino en la fe, lo ideal sería que en el mismo momento Cristo sea formado en todos los creyentes. Pero la palabra de Dios está mostrando que en algunos casos no es así. Entonces el apóstol Pablo él dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. O sea, el apóstol Pablo cuando él dice hasta que Cristo sea formado, él está mostrando que demora un tiempo, en algunos casos, en el caso de esos hermanos, demoró un tiempo y estaba demorando un tiempo hasta que Cristo sea formado. Entonces vamos a estudiar en esa lección al respecto de la familia, la diferencia entre vínculo sanguíneo y comunión espiritual. Vamos a ver entonces en una familia la importancia de saber hacer esta distinción para no cometer algunos errores que vamos a ver también en la lección, que algunos errores que nos apuntan. Vamos a leer el número 1, dice, la familia natural coincide con la familia espiritual. Número 1, ¿cuándo la familia natural coincide con la familia espiritual? Esta es la situación ideal, cuando la familia natural también es la familia espiritual. O sea, todos los familiares son creyentes, todas las actividades de la familia natural son marcadas por la presencia maravillosa del Espíritu Santo, trayendo armonía y gozo. Entre tanto, aún en esta familia, los padres no deben olvidar que, además de espirituales, son también naturales, debiendo atender a los hijos y los hijos atender a los padres cuando necesario en sus necesidades físicas, conforme ya vimos en las referencias bíblicas estudiadas en la lección anterior. Entonces, una familia
¿A qué llamamos una familia ideal? Llamamos una familia ideal aquella familia en la cual todos son creyentes. Y además de ser creyentes, todos tienen o tuvieron ya la experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, en una familia así, es claro que todas las actividades serán marcadas por la presencia de Dios, ya que es el Espíritu Santo que habita en cada miembro de la familia. Entonces, cuando, por ejemplo, el padre de familia diga, vamos a ahora tener un momento de oración, ahí tanto la esposa cuanto los hijos, en caso de que tengan hijos, como tienen la misma naturaleza en sus vidas, entonces ellos van a estar de acuerdo con aquello. Ellos van a concordar en el mismo momento con aquella decisión o con aquella iniciativa del Padre. Ahí entonces todos van para la oración. Y Dios entonces se mueve, Dios trabaja en aquella familia por aquellos momentos que la familia pasa orando o también puede ser ayunando. El padre entonces, por ejemplo, puede decir, vamos todos a la iglesia, vamos a cultuar a Dios. Ahí como todos los miembros de la familia tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento, son creyentes, tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento, ahí todos concuerdan entonces con aquella decisión, ahí todo el mundo va para la iglesia. Por otra parte, los padres también no se deben olvidar que no solo son espirituales, o sea, no solo tienen una vida espiritual que cuidar, pero también, como ya hablamos también en la lección anterior, que además de actividades espirituales, una familia natural necesita de actividades naturales. Ahí entonces el padre puede decir, bueno, ahora vamos a ir, un ejemplo, después de un culto vamos todos a un restaurante a comer, a cenar. Ahí entonces todo el mundo contento va a cenar. Entonces, es una familia, a eso llamamos una familia ideal, cuando todos tienen la misma visión, todos tienen la misma naturaleza, todos tienen la misma fe, la misma creencia. Entonces, todos creen en la palabra de Dios, todos creen eh, en el poder que hay en Dios, en el poder que Dios puede dar a alguien cuando esta persona le busca. Entonces, todos van a vivir, esta familia vivirá en armonía. Esta es a lo que llamamos familia, una familia ideal. Número 2, cuando la familia natural no coincide con la familia espiritual. Cuando un obrero posee familiares que no son nacidos de nuevo, necesita continuar amándolos y de ellos y cuidándolos como sus seres queridos. Entre tanto, necesita entender que no puede seguir sus inclinaciones en lo que respecta a cuestiones espirituales o ministeriales. Es necesario que entren en una batalla espiritual para que Dios los transforme y les dé una experiencia auténtica con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí entonces está mostrando una familia en la que todos los miembros son creyentes, solo que no todos tienen o tuvieron una experiencia real con Dios, un encuentro con Dios. Vamos a decir que no todos nacieron de nuevo. Entonces, cuando el padre de familia, por ejemplo, se da cuenta de que no todos sus hijos tuvieron una experiencia con Dios, él debe continuar amándolos, no debe hacer acepción entre un hijo y el otro, solo porque uno todavía no tuvo una experiencia espiritual con Dios. No puede hacer acepción. Esto puede crear enemistad entre los hermanos, entre los hijos, puede crear enemistad. Pero por otra parte tampoco puede ceder. Por otra parte tampoco puede ceder a las inclinaciones que este miembro de la familia tiene en relación a, por ejemplo, una inclinación carnal que tenga.
por ejemplo, un hijo que no nació de nuevo, él puede decir a su padre, padre o papá, yo quiero tener una televisión en mi cuarto. ¿Por qué el hijo puede pedir eso? ¿Por qué? Porque él no tuvo un encuentro con Dios. O sea, él no entiende al respecto de eso todavía, que no es conveniente para un creyente asistir a los programas televisivos. Entonces él dice, papá, yo quiero una televisión en mi cuarto. Ahí el padre, por un lado, él tiene que amar a su hijo, pero por otro lado, él no puede ceder a las inclinaciones carnales que su hijo, que todavía no tuvo una experiencia espiritual con Dios, tiene. Entonces el padre no puede decir, bueno hijo, te voy a comprarte una televisión y va a ser solo para vos. Ahí estará en tu cuarto, nadie va a entrar a tu cuarto, solo vas a estar ahí con tu televisión, ya que no naciste de nuevo todavía, entonces te voy a dar eso. El padre no puede ceder a eso, o sea, él tiene que amarlo, solo que él tiene que entrar, como dice la lección, en una lucha con Dios. Él tiene que entrar, orar, ayunar, para que Dios pueda darle una experiencia para este hijo. Entonces, para que este hijo entonces pueda nacer de nuevo, para que este hijo tenga una experiencia espiritual con Dios. Y entonces él venga voluntariamente a dejar de lado esas preferencias que él tiene. Ahora que todavía no es nacido de nuevo, hay preferencias o deseos que una persona puede tener. Una persona que no es nacida de nuevo puede tener preferencias o deseos que una persona que nacida de nuevo claramente no va a tener. Entonces, entre un hijo y el otro, este padre tendrá que, como dice la lección, continuar amando, solo que no podrá o no tiene que, no debe ceder a las inclinaciones de este hijo. Él tiene que luchar, entrar en una batalla espiritual para que Dios lo transforme y le dé una experiencia auténtica con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La letra A dice, habla de un hombre, el rey Asa, un ejemplo positivo. Vemos el ejemplo del rey Asa, que vamos a leer ese versículo, está en Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, verso 22. Perdón, segundo libro de Reyes. No es Crónica, es Reyes. Segundo libro de Reyes, de los Reyes, capítulo 9, verso 22. Perdón. Realmente era Crónica, solo que había otro versículo abajo. Ahí estaba viendo el otro. 15:16, segundo de Crónica, dice así. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Bueno, aquí está mostrando entonces la actitud de este rey en relación a su madre. Continuamos leyendo. Maaca continuó siendo madre del rey Asa, pero no permaneció en la posición de reina madre. Ese cargo era de gran influencia en el reino. Jezabel era una reina madre pagana. Estuvo en esa posición y ejercía una influencia devastadora en el reino de su hijo Joram. Entonces, la palabra de Dios muestra este ejemplo del rey Asa. La palabra muestra entonces que el rey Asa, llegó un momento que cuando él estaba haciendo una reforma, y claro, todo eso procurando agradar a Dios, él tenía una madre entonces que la Biblia dice que su madre había hecho una imagen de acera.
Entonces, cuando el rey Asa, él se dio cuenta o él vio que su familia natural no coincidía con la familia espiritual, o sea, en el corazón del rey Asa, mejor, en el corazón de la madre del rey Asa, ya no había aquella devoción a Dios, ya no había aquel deseo y aquella voluntad de agradar a Dios. Su madre ahora era una madre idólatra. Aunque ella permanecía hasta ese momento en la condición de reina madre, ella ya no amaba a Dios con todo su corazón. Entonces el rey, cuando vio esto, el rey la depuso, dice la Biblia, o sea, la sacó de su cargo. Entonces el rey Asa, por eso decimos que fue un ejemplo positivo, porque él supo hacer la diferencia entre vínculo sanguíneo y comunión espiritual. Entonces, trayendo para nuestros días, por ejemplo, más adelante vamos a repetir este punto. Trayendo para nuestros días, vamos a decir que Asa sería un pastor de la iglesia y su mamá sería, por ejemplo, la líder de las hermanas del círculo de oración. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí, entonces, el hijo que es el pastor ve a su mamá errando, fallando, haciendo cosas que no están bien y quizás llevando a otras hermanas a pecar. Ahí entonces Asa, este obrero, si él, comparándolo con el rey Asa, él diría para su madre: mamá, yo te aprecio como madre, yo te quiero como madre, pero yo estoy viendo que tus actitudes no están dando un buen ejemplo, un buen testimonio en la iglesia. Por lo tanto, ya no serás líder de la unión femenina. Ahí entonces ese hijo sacaría a su madre de aquel cargo. ¿Por qué? Porque su madre entonces no estará andando conforme la voluntad de Dios. Es lo que el rey Asa hizo. El rey Asa depuso, o sea, sacó del lugar de reina madre a su madre. O sea, continuó siendo madre, solo que ya no reina. Vamos a ver ahora un ejemplo negativo. Letra B, Elí, un ejemplo negativo. En el caso del sacerdote Elí, vemos que aunque conociendo todas las maldades que sus hijos hacían, los mantuvo en sus posiciones. Al contrario de Asa, que desistió de la posición, o mejor, destituyó de la posición de autoridad a alguien de su familia natural por no ser de la familia espiritual, Elí mantuvo sus familiares naturales en una posición de autoridad, aun cuando estos no hacían parte, ya no hacían parte de la familia espiritual. El resultado fue que el propio Dios decidió destruirlos. Vamos a leer primero libro de Samuel, capítulo 2, verso 25, dice así. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, aquí vemos un ejemplo negativo. Decimos ejemplo negativo porque Elí, al contrario del rey Asa, que cuando vio una actitud errada, una actitud incorrecta por parte de su madre, la destituyó de su cargo. Elí hizo lo contrario, que cuando vio que sus hijos estaban procediendo mal, la Biblia dice que ellos estaban haciendo pecar a los hijos de Israel. Ellos estaban en el templo y entonces hacían pecar a los que estaban en el templo o a los que llegaban al templo. Entonces Elí vio a sus hijos y él no hacía nada. Llegó un momento, dice la palabra, que llegó un momento que Dios decidió hacerlos morir. O sea, el juicio de Dios sobre la vida de un hijo que el padre no aplicó disciplina. Cuando Dios fue a aplicar la disciplina
ahí entonces ya era demasiado tarde para que el padre aplicase la disciplina. Entonces la Biblia dice que Elí no estorbó a sus hijos en lo que ellos estaban haciendo. Es como que, como cuando alguien ve a otra persona hacer algo malo, sabe que está mal y no da importancia para aquello. Es como dice, bueno, que siga haciendo. No sé cuál fue el pensamiento de Elí en aquel momento. Quizá Elí dijo, esto no va a causar ningún mal en ellos. Dios no se va a importar con eso. No sé cuál fue el pensamiento. ¿Por qué Elí no corrigió a sus hijos desde el principio? Exactamente no sé cuál fue el pensamiento de él. Pero la palabra de Dios muestra entonces a Elí como un ejemplo negativo en ese sentido, de no saber hacer la diferencia entre vínculo sanguíneo y comunión espiritual. Entonces, podemos suponer que Elí no estorbó a sus hijos porque eran sus hijos. Entonces, podemos suponer que él lo hizo por eso, o sea, solo para complacer y quizá hasta para no hacer sentir mal a sus hijos. Elí no le sacó de su cargo. Y como la palabra de Dios muestra, llegó un momento en que Dios mismo decidió entrar en el asunto y la Biblia dice que Dios decidió entonces hacerlos morir. Gloria a Dios. Ese entonces fue un ejemplo negativo. El ejemplo de Elí es un ejemplo negativo. Gloria a Dios. Vamos a pasar al inciso 2. Actitudes en la preservación de la familia espiritual. Número 1. El ejemplo de Abraham. Diferentemente de Adán y Eva, que dejaron el hijo sin visión de Dios destruir la vida de su hermano, vemos a Abraham tener la actitud, debemos tener la actitud de Abraham, que para salvar la promesa de Dios en la vida de Isaac, lo protegió de su hermano Ismael, hijo de Agar, que representaba la carne. Génesis capítulo 21, versículo 9 al versículo 12. Entonces, aquí está hablándonos de un ejemplo positivo, el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham entonces tuvo que decidir si Ismael quedaría en su casa o tendría que salir después que ocurrió algo ahí, un altercado, vamos a decir así, con Sara, con Agar y también entre el hijo de Agar y entre el hijo de Sara, que era Isaac e Ismael. Entonces Abraham llegó un momento que Abraham tuvo que decidir y Abraham entonces, siguiendo la orientación de Dios, decidió despedir a Ismael. Entonces, ¿por qué Abraham hizo eso? Porque Dios había mostrado para Abraham, Dios había dicho para Abraham que la descendencia de él, o sea, Isaac, en Isaac sería, o sea, las promesas que Dios había hecho para Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces esto se llevaría a cabo por medio de Isaac y no por medio de Ismael. Es claro que al mismo tiempo Dios le dijo que Dios iba a bendecir a Ismael y también iba a hacer de él una nación grande. Pero la promesa envolvía a Isaac. Entonces Abraham, él protegió el proyecto de Dios, vamos a decir así. Él dio prioridad para el proyecto de Dios. Y también podemos decir, él dio prioridad para la familia espiritual, protegiendo a Isaac de Ismael. Entonces Abraham despidió a Ismael, a su madre, y quien quedó en la casa fue Isaac, y entonces la promesa de Dios se cumplió.
Entonces, esa fue la actitud de Abraham para preservar la familia espiritual, la familia a la cual Dios había hecho la promesa. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora el ejemplo de David. David es un ejemplo negativo y positivo al mismo tiempo. Letra A, experiencia negativa, no ejercer autoridad de padre y no llevar a los hijos a tener una experiencia con Dios. La falta de los hijos de David tener la misma experiencia, de tener la misma experiencia con Dios que tuvo su padre, llevó a la familia a una degradación y desintegración espiritual, con la ocurrencia del incesto, traición y asesinato en el seno de la familia. David fue un gran guerrero y rey, pero sus intensas actividades lo hicieron omitirse como padre. Peor que eso, no supo entender que el hecho de que sus hijos tuvieran su sangre, no significaba que tuviesen su unción. Tenía una devoción tan grande por sus hijos rebeldes que casi puso a perder el trono. Entonces, el ejemplo negativo de David fue que en determinado momento él no supo distinguir entre vínculo sanguíneo y comunión espiritual. Entonces, aquí la lección nos muestra que tanto la palabra de Dios cuando leemos en el libro de los Reyes, la palabra de Dios muestra que David tenía una cierta devoción y un cierto amor por sus hijos, que muchas veces iba más allá que, por ejemplo, la prioridad de conservar el reino. Entonces, David, en un momento, como dice la lección, no supo entender que sus hijos, aunque tuviesen su sangre, no tenían la misma unción que él. Entonces, por causa de David no haber entendido al principio que una cosa es vínculo sanguíneo y otra cosa es comunión espiritual. Él, en el caso de Absalón, cuando Absalón se rebeló contra su padre, casi puso a perder el trono, porque él no supo discernir. Entonces, él tenía una devoción grande por sus hijos rebeldes. Incluso cuando Absalón murió, la palabra de Dios muestra que él se cubrió el rostro y él estaba llorando por su hijo, diciendo: Absalón, hijo mío, Absalón. Entonces, Absalón fue un hijo rebelde. Absalón no tenía una visión espiritual. Pero aún así David quería que este hijo no fuese, en otras palabras podemos decir, no fuese, o mejor, que permaneciese de la manera que él era, haciendo lo que él estaba haciendo. Entonces, cuando le ocurrió la muerte, cuando llegó la muerte en la vida de Absalón, David se puso muy triste, David se puso muy mal. Alguien puede decir así: pero como un padre, él no puede quedar triste cuando un hijo muere. No estamos diciendo eso, no estamos diciendo que un padre, él no tiene que quedar triste cuando un hijo muere. Solo que aquí estamos hablando de un hijo rebelde que quería quitarle el trono a su padre. Entonces no estamos hablando de la familia natural, que hay que despreciar la familia natural y que pase lo que les pase, a nosotros no nos tiene que importar. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que cuando se trata de la familia espiritual, yo tengo que priorizar el reino, mejor la familia espiritual. Yo no puedo, por ejemplo, como padre, concederle caprichos a mis hijos, por ejemplo, en detrimento o en perjuicio del reino. Era eso lo que David hizo.
Era eso en lo que David falló. Él entonces daba mucha prioridad para los hijos rebeldes. En otras palabras, podemos decir, no quería disciplinar o castigar a sus hijos. Entonces se criaron de una manera un poco considerablemente rebelde. Y por eso es que se rebeló justamente este hijo, Absalón, se rebeló contra su padre. Gloria a Dios. Entonces, David no llevó a sus hijos a tener una experiencia con Dios. David como hombre, personalmente hablando, David tuvo una experiencia con Dios, pero él no llevó a los hijos a tener la misma experiencia. La mayoría de los hijos entonces, ellos estaban viviendo una vida desagradable a Dios. Ellos estaban viviendo una vida que no agradaba a Dios. Entonces David es como que no manifiesta una preocupación en decir a sus hijos, hay que agradar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que tener experiencia con Dios. David no se preocupó en ese sentido con la vida de sus hijos. David estaba, claro, por otra parte también él tenía muchas actividades, tanto como rey, cuanto también en relación, por ejemplo, al ejército, a las guerras, en fin, a la administración del reino. Entonces David no se preocupó en llevar a los hijos a tener una experiencia con Dios. Y eso entonces causó, como dice la lección, en una degradación y desintegración espiritual. Ocurrieron incesto, traición, asesinato en el seno de la familia de David. Porque justamente por eso, él no llevó a sus hijos a tener una experiencia espiritual con Dios. Gloria sea dada al nombre del Señor. Vamos a continuar. La letra B dice un corazón dispuesto para, un corazón listo para el arrepentimiento y para la aceptación de la voluntad de Dios. Pero un hecho marcó la vida de David, la profecía de Natán apuntando su pecado y diciendo que el hijo recién nacido que tuviera con Betsabé, el hijo del pecado, iba a morir. Entonces, aquel hijo que David había engendrado con aquella mujer, Betsabé, aquel hijo, el profeta Natán, dijo que iba a morir. Entonces David comenzó a ayunar, comenzó a buscar a Dios. Pasaron 7 días entonces. David recibió la noticia que su hijo había muerto, se levantó del ayuno, comió. Entonces en aquella noche la palabra de Dios muestra que David engendró otro hijo, ahora este hijo llamado Salomón. Entonces David, él aceptó la sentencia de Dios para su vida. O sea, Dios dijo que el hijo iba a morir. Entonces, aunque él clamó a Dios por el hijo, cuando el hijo murió, David aceptó esto. David reconoció entonces, por medio de esa aceptación, que él había errado, él había pecado, realmente había hecho mal delante de los ojos de Dios. Entonces David terminó el ayuno, comió y aceptó la voluntad de Dios para él en aquel momento. Ahora vamos a hablar entonces de este hijo Salomón. La letra C dice, una nueva experiencia, dedicar su hijo Salomón al conocimiento de Dios. Al contrario de los otros hijos al que todo indica tuvieron una creación menos rígida, Salomón nos da a entender el relato bíblico que tuvo como preceptor y defensor al profeta Natán. Cuando David estaba viejo, Adonías, que por ser el más viejo que Salomón, tenía derecho al trono, se autoproclamó rey.
Entre el más viejo, pero que no tenía unción, y Salomón, que era el escogido de Dios, David optó por privilegiar a aquel que tenía temor de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer en nuestra Biblia el primer libro de Reyes, capítulo 1. Verso 29 y 30. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, así lo haré hoy. Entonces, David ya, después de aquellas experiencias negativas que él tuvo con otros hijos, ahora entonces David no prefirió darle el reino, no optó por darle el reino a el hijo más mayor, Adonías, aunque él se había proclamado, se autoproclamó rey. Entonces David, que vio que en la vida de Salomón, que él era el escogido de Dios, entonces David dijo: yo voy a dejar el reino a Salomón. Entonces, algún tiempo atrás, algunos años atrás, David no pensaba de esta manera. Entonces David no había, vamos a decir así, unos años atrás, antes que Salomón naciese, David todavía no había aprendido a discernir entre vínculo sanguíneo y comunión espiritual. Pero ahora, con Salomón fue diferente. David ahora da prioridad a Salomón, que tenía un llamado de Dios en su vida, que él había sido elegido por Dios. David dijo para su madre, la madre de Salomón: él va a reinar en mi lugar, y así como yo te hablé, yo lo haré hoy. Gloria a Dios. Entonces, una nueva experiencia, dedicar el hijo Salomón al conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Entonces, David ahora ya sabía, a estas alturas, podemos decir así, David ya sabía hacer la diferencia entre vínculo sanguíneo y comunión espiritual. De otra manera, si David todavía no hubiese, hasta este momento, no hubiese aprendido a discernir entre vínculo sanguíneo y comunión espiritual, él hubiese dejado que Adonías continuase rey después de él. Pero David entonces ahora identificó quién era parte de la familia espiritual y lo dejó lo dejó en su trono como rey a Salomón. Gloria a Dios. Número 3, el ejemplo de Jesucristo. Letra A. Distinguió claramente en su relacionamiento con familiares la familia natural y la familia espiritual. Jesús de igual forma mostró con su ejemplo propio cómo el creyente debe tener esa actitud. Cuando estaba para comenzar su ministerio, Jesús dejó bien claro para María que, como hijo de Dios, no tenía nada que ver con su madre de sangre. La Biblia dice que los hermanos de Jesús no conseguían creer en él como hijo de Dios. Así, aunque Jesús reconociese los lazos de sangre, no reconocía como siendo de la familia espiritual. Para Jesús, su madre eran todas las señoras que hacían la voluntad del Padre. Jesús no mezcló las cosas, trató su familia de sangre con una distancia impensable para muchos creyentes de hoy que mezclan los dos conceptos. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7. Verso 5 dice así: porque ni aun sus hermanos creían en él. Gloria a Dios.
Entonces, el Señor Jesús, Él eh, hizo esta diferencia. Los hermanos, dice la Biblia, expresamente dice la Biblia, que no creían en Él. Entonces, si no creían en el Señor Jesús como Hijo de Dios, por tanto, podemos decir que ellos no hacían parte de la familia espiritual de Jesús, aunque eran hermanos de sangre, aunque eran aquellos que se habían criado con Él, tenían la misma madre, pero como no tenían la misma revelación, la revelación que Dios dio para el apóstol Pedro, por ejemplo, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Como no tenían esta revelación, entonces no hacían parte de la familia espiritual. Por esa razón, entonces, cuando alguien vino, el Señor Jesús estaba predicando en cierto lugar, y alguien vino a decirle, tu madre, tus hermanos te buscan, quieren hablarte. Ahí él miró, él dijo, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mis hermanas? Ahí él miró a la multitud y dijo, mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, el Señor Jesús trató, como dice acá, su familia de sangre con una distancia impensable para muchos creyentes de hoy que mezclan los dos conceptos. Entonces, si la familia de sangre, ella no coincide o no hace parte de la familia espiritual, yo tengo que tratarla también de una manera diferente. Yo no puedo querer espiritualizar a la familia a mis familiares que todavía no tuvieron una experiencia con Dios. Yo tengo que tratarlos como tal. Es claro, por otra parte, yo tengo que buscar a Dios y pedir a Dios que ellos hagan parte de la familia espiritual. Pero si todavía no lo son, yo no puedo querer forzar que mi familia de sangre también sea mi familia o tratarlos como la familia espiritual. Yo no puedo forzar esto. Yo tengo que tratar a la familia de sangre. Si ella es solo familia de sangre, tengo que tratarlo como tal. Ahora, si es familia de sangre y espiritual, entonces también tendré que tratarlos como tal. El Señor Jesús entonces dice, trató con una distancia, a su familia de sangre, trató con una distancia impensable para muchos creyentes que hoy en día mezclan los conceptos, familia, comunión espiritual con vínculo sanguíneo. Dice la lección que algunos creyentes mezclan estos dos conceptos, no saben hacer la diferencia entre familia espiritual, con la cual se tiene comunión espiritual, y la familia de sangre, con la cual se tiene solamente vínculo sanguíneo. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Letra B. El Señor Jesús enfatizó la importancia del vínculo de la familia espiritual. Cuando Jesús estaba en la cruz, allá estaba María. Jesús entonces no solamente la reconoció como madre, como enseñó la idea de la familia espiritual, extendiendo la maternidad de aquella señora también para Juan. Lo que construye lazos de sangre y es el nacimiento natural. Lo que nos hace familia con comunión espiritual es el encuentro delante de la cruz. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí la lección está mostrándonos que el Señor Jesús, antes de su muerte, Él reconoció a su madre como familia de sangre. Pero al mismo tiempo, Él enseña, dice, la idea de familia espiritual. Entonces, el Señor Jesús extendió la maternidad de su madre de sangre para Juan, aquel a quien Él amaba. Entonces, ahí entonces nos deja esta enseñanza de que una familia espiritual, ella se forma, es creada a partir o en el momento en que nosotros estamos o tenemos un encuentro delante de la cruz.
Entonces no habrá familia espiritual sin que antes los miembros de la familia hayan estado delante de la cruz. No habrá familia con comunión espiritual si los miembros de aquella familia no se rindieron a los pies de Cristo, delante de la cruz. Entonces es ahí que nace la familia espiritual, delante de la cruz. Dijimos que para que podamos decir que alguien es familia, eh, para que yo pueda decir que con alguien yo tengo vínculo sanguíneo, yo solamente tengo que haber nacido en esa familia de sangre, tener el mismo padre, la misma madre. Pero la familia espiritual entonces se da de una manera diferente, se da, como dice la lección, delante de la cruz. O sea, es algo espiritual, no es algo físico lo que produce la creación de la familia espiritual. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús enfatizó la importancia del vínculo de la familia espiritual. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Inciso 3. El tratamiento espiritual de la familia natural. Número 1. Un problema. Padres que ven a su familia apenas como natural y no como espiritual. He visto muchos padres por defender o proteger sus hijos rebeldes, echar a perder hijos que estaban encaminándose espiritualmente. Aún en nuestros días, Caín continúa matando a Abel. Hay padres que llegan a cambiarse para una iglesia o congregación mundana donde no hay disciplina, para que sus hijos rebeldes sigan practicando sus iniquidades. Así llevando la familia para Sodoma y Gomorra, acaban comprometiendo la salvación de todos los hijos para proteger el rebelde contumaz. Se olvidan el ejemplo de Elí que, por no ejercer autoridad en la disciplina y conducción de sus hijos, vino el juicio divino sobre toda su familia. Gloria a Dios. Aquí entonces vemos un problema, como dice, padres que ven a su familia apenas como natural y no como espiritual. Entonces, ¿qué es lo que esos padres hacen? Entonces, aquí nos da el ejemplo de hijos, por ejemplo, que cometen errores, hijos que tienen fallas. Entonces, ¿cómo el padre ve a su familia, a sus hijos, solamente como naturales? Entonces, por más que los hijos se equivoquen, por más que los hijos pequen, para el padre esto no cambia nada. ¿Por qué? Porque él solo ve a su familia natural como natural. Entonces, vamos a decir que los hijos están en pecado. Para él no le va a interesar. Para él le da igual, no cambia nada. ¿Por qué esto? Volvemos a decir, él ve a su familia natural y no solamente como natural, no ve a su familia como una familia espiritual. ¿Cuál es la actitud de un padre así entonces? Cuando el padre ve a sus hijos pecar, en vez, como hablamos en la lección anterior, en vez de él ser el primero en llevar a su hijo o a sus hijos delante de la iglesia, para que la iglesia discipline a esos hijos que pecaron, entonces él, según nos habla la lección, se cambia de iglesia para que sus hijos continúen en sus pecados. Eso es algo triste, pero la lección nos informa que existen padres que llegaron a cambiarse de iglesia para que el hijo rebelde siga en su rebeldía. Entonces ahí echan a perder aquellos que en la familia querían o ya se estaban encaminando para una vida de victoria, espiritualmente hablando. Ahí solo por
dar el gusto al hijo rebelde, se cambia de congregación y entonces acaban echando a perder toda la familia, todos los hijos. Porque este padre entonces no consigue ver en su familia natural también la posibilidad de tener una familia espiritual. Gloria a Dios. El número 2 dice la actitud correcta para la victoria en el hogar. Hijo siempre será hijo, esposa siempre será esposa, marido siempre será marido. Pero para que la esposa, marido o hijo sean hermanos en Cristo, necesariamente deben estar en comunión con Dios, haciendo la voluntad del Padre. De lo contrario, siguiendo la voluntad de Dios, los padres deben ser los primeros a tomar el hijo por la mano y con amor conducirlo al ministerio de la iglesia para el camino de la disciplina. Si el líder de la casa hiciere esto, Dios estará con él. Es interesante notar que en el nacimiento natural apenas la madre siente dolores de parto, pero en el nacimiento espiritual, así como todo Israel sufrió los dolores de parto para que Jesús naciese, toda la familia puede estar unida, luchando y sintiendo los dolores de parto para que aquel miembro rebelde deje el pecado, el mundo y la carne y nazca de nuevo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta es la actitud correcta que cada padre, en caso de que tenga un hijo rebelde en su familia, la actitud correcta no es cambiar de iglesia, como dijimos, para que el hijo rebelde continúe siendo rebelde. La actitud correcta es luchar. Toda la familia que ya alcanzó, toda la familia natural, que también ahora es familia espiritual, ya alcanzó el nuevo nacimiento. Todos tienen que luchar en unidad. Todos tienen que luchar en unidad para que aquel miembro que todavía no tuvo una experiencia con Dios, que todavía no nació de nuevo, para que él también pueda ahora ser parte de la familia espiritual. En otras palabras, para que él venga a nacer de nuevo. Aquí entonces nos dice que en un parto, una mujer, por ejemplo, que va a dar luz, solo ella siente dolor. Desde que el bebé es engendrado hasta que nace, solamente las mujeres sienten dolores de parto. Entonces, pero con el nacimiento espiritual o para el nacimiento espiritual es diferente. Para el nacimiento espiritual, para que un miembro de la familia nazca espiritualmente, nazca de nuevo, todos pueden juntarse y decir, todos nosotros vamos a esforzarnos. Y si fuera necesario que todos nosotros sintamos dolores de parto, vamos a sentir. ¿Por qué? Porque nuestro mayor interés es que este miembro de la familia, que todavía no nació de nuevo y por tanto no hace parte de la familia espiritual, nazca de nuevo. Entonces ahí todos juntos se unen, comienzan a orar juntos, comienzan a ayunar juntos y Dios entonces puede obrar el nuevo nacimiento en la vida de aquel miembro de la familia que todavía no tuvo esa experiencia. Gloria a Dios. Esta entonces es la actitud correcta en el hogar. En caso de que haya alguien en la familia que todavía no tiene comunión espiritual con el resto de la familia. Gloria a Dios. Vamos a leer la introducción. Dice así: la familia natural constituida por el vínculo sanguíneo no es la misma en su origen. No es la misma. En su origen, aquella constituida por comunión espiritual. Es una bendición divina tener ambas siendo coincidentes, cuando toda la familia natural es compuesta por hijos de Dios. Entre tanto, cuando eso no ocurre, los padres necesitan tener sabiduría para entender esa diferencia y actuar conforme la dirección ofrecida por Dios por medio de su palabra y mediante un combate en el mundo espiritual en oración.
para obtener la conquista de la familia natural para la familia espiritual. Cuando transformamos la familia en un jardín cerrado, estamos dando un paso fundamental para la victoria de ella sobre el mundo. Gloria a Dios. Vamos a leer, hay un versículo aquí, el libro de Cantares. Vamos a leer el capítulo 4. El verso 12, dice así. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Gloria a Dios. Así entonces tiene que ser nuestra familia. Eso ya es un paso muy importante para que toda la familia pueda vencer el mundo y todos entonces pasen a ser parte de la familia espiritual. Gloria a Dios, que Dios bendiga a todos. En esta oportunidad pudimos estudiar la lección número 11. Como ya dijimos, puede compartir esta programación, esta escuela bíblica con sus contactos para que pueda llegar a más hermanos y todos juntos poder aprender juntos la palabra del Señor. Que Dios entonces, una vez más, vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude a aprender a hacer la diferencia entre vínculo sanguíneo y comunión espiritual, para que no cometamos esos errores que vimos en la palabra, tanto de David cuanto de Elí, para que no vengamos a cometer esos errores y para que el juicio de Dios no llegue a nuestra familia. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios en este momento. Padre Santo, Señor que estás en el cielo, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por una vez más habernos permitido estudiar esa lección, cada versículo bíblico que hemos leído, Señor. Dios, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, nos enseñes a cada día, Señor, a hacer la diferencia entre vínculo sanguíneo y comunión espiritual. Dios, para que nosotros no cometamos esos errores, Señor, como cometió en un momento David y también el sacerdote Elí, Señor. Guárdanos, Señor, de cometer esos errores. Ayúdanos, Señor, a aprender a hacer esa diferencia, para que nosotros vengamos a preservar tanto la familia natural, pero también al mismo tiempo la familia espiritual. Dios Santo, yo te ruego, Señor, por cada hijo en la familia de mis hermanos, que si por acaso, Señor, todavía no tuvieron una experiencia real con tu Espíritu Santo, no tuvieron una experiencia real contigo, Señor. Dios, quizá todavía no nacieron de nuevo, Señor. Quizá hay hijos en la familia de mis hermanos que no nacieron de nuevo, no tuvieron esa experiencia. Dios Santo, yo te pido en este momento, Señor, haz este milagro en sus vidas, Señor. Que no solamente sean familia natural, pero también que pasen a ser parte de la familia espiritual. Oh Dios, es lo que yo te ruego, yo te pido en este momento, Señor. Bendice las familias de mis hermanos, bendice, Señor, sus hijos, que todo, Señor, que toda esta familia, que todas las familias, Señor, sean para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios bendiga a todos. Vienen a entristecer mi corazón. Yo clamo a ti, Señor, y puedo sentir tu Santo Espíritu